Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más fascinantes y llenas de lecciones de todos los tiempos, la vida del rey Salomón. Probablemente has oído hablar de él, el rey increíblemente sabio, el constructor del templo de Jerusalén, el hombre que, según se dice, lo tuvo todo. Pero, ¿realmente lo tuvo todo? Y si es así, ¿fue feliz? Esa es la gran pregunta que vamos a explorar juntos. La historia de Salomón comienza de una manera espectacular. Dios se le aparece en un sueño y le dice: Ann, pídeme lo que quieras. Imagínense eso por un momento: riqueza infinita, poder absoluto, una vida larga. ¿Qué hubieras pedido tú? Salomón, en un acto de humildad y visión que nos deja boquiabiertos, no pide nada de eso para sí mismo. Pide un corazón sabio y entendido para gobernar a su pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Dios quedó tan impresionado con esta petición tan desinteresada que no solo le concedió una sabiduría sin igual, sino que además le añadió todas las cosas que no pidió en riquezas, honor y una gloria que ningún rey antes o después de él tendría. Y así fue. El reinado de Salomón se convirtió en la edad de oro de Israel. La gente venía de todas partes del mundo solo para escuchar su sabiduría. La reina de Saba, por ejemplo, viajó desde muy lejos, escéptica, y se fue maravillada, diciendo que la realidad superaba con creces los rumores. Bajo su liderazgo, Israel prosperó. Construyó el magnífico templo de Jerusalén, una obra arquitectónica que se convirtió en el centro espiritual de la nación. La plata y el oro eran tan comunes como las piedras en las calles. Diplomáticamente, forjó alianzas, expandió el comercio y aseguró una era de paz y prosperidad sin precedentes. Desde fuera, Salomón era el epítome del éxito. Era el hombre que lo tenía todo: sabiduría, riqueza, poder, fama, todo. Pero aquí es donde la historia da un giro que nos sirve de advertencia a todos nosotros, miles de años después. A pesar de toda su sabiduría divina, Salomón empezó a tomar decisiones que lo desviaron del camino. La Biblia nos cuenta que tuvo 700 esposas, princesas y 300 concubinas. Muchas de estas alianzas matrimoniales eran políticas, para asegurar la paz con las naciones vecinas. Pero estas mujeres trajeron consigo a sus propios dioses y sus propias costumbres. Poco a poco, el hombre que construyó el templo para el único Dios verdadero comenzó a construir altares para dioses paganos. Su corazón, que una vez fue completamente devoto, se dividió. Empezó a tolerar y luego a participar en la adoración de ídolos para complacer a sus esposas. El mismo hombre, al que Dios le había dado una sabiduría incomparable, empezó a actuar de una manera increíblemente necia. Es una paradoja desconcertante, ¿verdad? ¿Cómo puede el hombre más sabio del mundo tomar las decisiones más tontas? Y creo que la respuesta está en algo muy humano: la complacencia y la lenta erosión de nuestros principios. No fue un cambio de la noche a la mañana, fue un goteo constante, una pequeña concesión aquí, una pequeña desviación allá, y con el tiempo, esas pequeñas desviaciones lo llevaron muy lejos de donde había comenzado. La prosperidad misma se convirtió en una trampa. Cuando tienes todo lo que podrías desear, es fácil olvidar de dónde vino. Es fácil empezar a pensar que lo lograste por tu propia fuerza, por tu propia inteligencia. Salomón, rodeado de lujo y placer, permitió que su corazón se alejara de la fuente de su verdadera sabiduría y bendición. Dios y las consecuencias no tardaron en llegar. Dios le advirtió a Salomón que, debido a su desobediencia, el reino se dividiría después de su muerte. La edad de oro que él había construido se desmoronaría. Y es aquí donde encontramos la parte más melancólica y quizás más instructiva de su vida. Hacia el final de sus días, Salomón escribe el libro de Eclesiastés. Si alguna vez has leído Eclesiastés,
sabes que no es precisamente un libro alegre, es la reflexión de un hombre, mirando hacia atrás en su vida, una vida llena de todos los placeres y logros que el mundo puede ofrecer. ¿Y cuál es su conclusión? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Él dice, me dediqué a buscar la sabiduría, y también la locura y la necedad, y descubrí que también esto es correr tras el viento. Probó el placer, la risa, el vino, se embarcó en grandes proyectos de construcción, acumuló oro y plata, tuvo los mayores placeres de la humanidad, y después de todo, su veredicto es que nada de eso, por sí solo, llena el vacío del corazón humano. Todo es como perseguir el viento. Puedes sentirlo por un momento, pero nunca puedes atraparlo. Esta es una lección increíblemente poderosa para nuestra cultura actual, que está tan obsesionada con la búsqueda de la felicidad a través de cosas externas, más dinero, más fama, más seguidores, más experiencia. Salomón tuvo la versión máxima de todo eso, y nos dice, desde la antigüedad he estado allí, lo he hecho todo, y déjenme decirles, ese no es el camino. Nos muestra que puedes tener toda la sabiduría del mundo para resolver los problemas de los demás, pero si no la aplicas a tu propia vida, a tus propias debilidades, no sirve de nada. Puedes construir un imperio, pero si descuidas el reino de tu propio corazón, al final te sentirás vacío. Entonces, ¿cuál es la moraleja de la historia de Salomón? ¿Es una historia deprimente sobre el fracaso? No, yo no lo creo. Creo que es una historia de advertencia, pero también de esperanza. La gran conclusión de Salomón, al final de Eclesiastés, después de probarlo todo, es sorprendentemente simple. Él dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Después de toda la complejidad, la riqueza y el drama, la verdad fundamental es sencilla. La verdadera plenitud y el propósito no se encuentran en la acumulación de cosas, sino en nuestra relación con nuestro Creador. Se encuentra en vivir una vida de reverencia y obediencia a principios que son más grandes que nosotros. La vida de Salomón nos enseña que el éxito mundano y la sabiduría espiritual no siempre van de la mano. Nos enseña sobre el peligro de la autocomplacencia y cómo las pequeñas decisiones pueden tener grandes consecuencias. Nos recuerda que la verdadera sabiduría no es solo saber lo que es correcto, sino tener la fuerza y la integridad para hacerlo día tras día, especialmente cuando es difícil. Y lo más importante, su historia nos grita a través de los siglos que la búsqueda de la felicidad en cualquier cosa que no sea Dios es, en última instancia, una búsqueda vacía, es correr tras el viento. Así que, la próxima vez que te sientas tentado a pensar que la felicidad está justo al otro lado de esa promoción, de esa compra o de ese logro, recuerda al rey Salomón, el hombre que lo tuvo todo y descubrió que todo no era suficiente. Su vida es un mapa que nos muestra tanto el camino hacia el verdadero éxito como los peligros que nos pueden desviar. Gracias por acompañarme en esta reflexión profunda. Espero que te haya dado tanto en qué pensar como a mí en sí. ¿Te gustó este video y quieres seguir explorando las grandes historias y lecciones que nos forman? No olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.